Muy buenos días, comunidad. Este 10 de septiembre de 2024 y bajo la gracia de nuestro Creador, comparto con ustedes estas dos discusiones. Conocemos que el delito de violencia intrafamiliar, consagrado en el artículo 229, en su inciso 2 agrava la pena cuando una de las hipótesis, la víctima de la conducta es una mujer. Va la primera. Eso implica que el solo hecho de ser mujer víctima de la violencia intrafamiliar agrava la conducta. 2. En la hipótesis que voy a revisar, la sala del tribunal establece que no se configura la agravante por ser mujer, no hay el espacio de subyugación. Y al ello operar, entonces la violencia intrafamiliar es simple. Siendo simple, para el momento en que va a decidir, ha operado el fenómeno de la prescripción. Puede oficiosamente el tribunal decretar la preclusión de la investigación. Y estas discusiones las vamos a resolver revisando una reciente decisión de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, radicado 76001-6000-193-2016-14547, ponencia de la honorable magistrada Ana Julieta Argüelles Daraviña, en sala con sus compañeros Raúl Antonio Castaño Vallejo y César Augusto Castillo Taborda, decisión del 21 de agosto del año 2024. El tribunal razonó de la siguiente forma para excluir la agravante que había sido imputada desde la formulación de imputación y confirmada en el escrito de acusación más el acto complejo, la audiencia de formulación de acusación, dice el tribunal. Dicho esto, la sala procede a estudiar si concurre en tal conducta la circunstancia agravante del párrafo 2 del artículo 229 del Código Penal, que dispone que si la conducta recae sobre una mujer, la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Lo anterior porque así se acusó y condenó. Sin embargo, la sala encuentra que tal elemento no se configura en el presente asunto, pese a que la afectada es una mujer, pues recuérdese que este aspecto ha sido claramente dilucidado y reiterado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en decisiones como la reciente radicado 62.539 del 24 de abril de 2024, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro. Cita la sala a la Corte en los siguientes términos. Ahora, respecto de la circunstancia de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 229 de la Ley 599/2000, la Sala de Casación mayoritaria ha venido en explicar lo siguiente. 1. La estructuración de tal motivo de incremento punitivo no es de configuración objetiva, por lo que resulta manifiestamente insuficiente demostrar la condición de mujer de la víctima agredida. 2. La conducta desplegada por el sujeto activo debe producirse en el marco de una pauta cultural de sometimiento de ella por parte del hombre, lo cual finalmente reivindica su derecho de protección a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación por su género. Y tercero, la configuración de la circunstancia de agravación aludida está supeditada a la demostración de que la conducta constituye violencia de género en la medida en que sea producto de la discriminación de las mujeres, del hecho de considerarlas inferiores, de su cosificación y en general cuando la conducta reproduce la referida pauta cultural que con razón pretende ser erradicada, y un llamado que hace la Sala de Casación citado por la Sala de Decisión del Tribunal. Por tanto, corresponde a la Fiscalía acreditar probatoriamente dicho contexto, no solo para establecer la viabilidad de una sanción mayor, sino además para verificar si se está en presencia de un caso de violencia de género, pues conlleva la imposición de por lo menos
2 años de prisión adicionales a los establecidos en el tipo básico. Hechas estas reflexiones, que implican entonces que no puede simplemente decirse es una mujer la agraviada con el comportamiento, la sala entra en las siguientes reflexiones. Aterrizando lo anterior al caso concreto al que se referencia en el radicado 2016-14547, encuentra la sala que ese contexto de discriminación, dominación o subyugación y por ende violencia de género no aparece debidamente acreditado en el caso bajo estudio. Es más, al revisar la narrativa de Inés e incluso la de sus padres, se denota que tales elementos no concurren. Agrega: iniciemos con el testimonio de la víctima, quien desde un principio reconoció que Carlos no había ejercido agresiones previas. Así, Carlos, en un tono muy agresivo, cosa muy extraña porque Carlos nunca fue agresivo conmigo, es decir, desecha que ese sea un actuar continuo, ese sea un actuar de subyugación, de sometimiento, que era algo a lo que constantemente se le sometía por parte de quien está siendo objeto de esta sentencia. Sigue la sala. Aspecto reiterado de la siguiente manera: yo sin pensarlo, porque él nunca fue agresivo físicamente conmigo. Ampliado luego así: algo muy agresivo, muy autoritario, él siempre fue muy cariñoso conmigo y no era algo usual que él se refiriera hacia mí. Estaba molesto por algo, y si estaba molesto por algo que yo había hecho, no lo sabía, entonces por eso te digo que fue muy extraño. No sé si esto responde a la pregunta muy extraña. Es más, ni siquiera al momento de agredirle físicamente, lo que para ella fue extraño, expresó que éste no le contestó los insultos ni le dijo nada. Relación de pareja cariñosa y amistosa que también fue relatada por los padres de la víctima e incluso la madre del procesado, lo que refuerza aún más que no existe ese contexto de discriminación o irrespeto del que habla la jurisprudencia en cita para que así se configure la agravante. Y llega a esa poderosísima conclusión: la circunstancia de agravación no se configura. Al no configurarse, entonces quedaba la imputación por el delito de violencia simple, violencia intrafamiliar simple, cuyo monto máximo de pena había sido superado en los términos del artículo 292 de la Ley 906 de 2004. Cualquiera podría decirnos entonces, si esa situación se presentó, lo que tenía que haber hecho la sala era declarar nula la sentencia y devolver la actuación al juez de primera instancia para que éste procediera a declarar la preclusión previa solicitud, o la otra discusión que vamos a tener, que lo hiciera oficiosamente. Pero ¿qué hace la sala? La sala dice: por lo anterior, sabiendo que ha operado el fenómeno de la prescripción, la sala deberá modificar parcialmente de manera oficiosa la sentencia que condenó a Carlos Alberto Castillo para eliminar el agravante del delito de violencia intrafamiliar en relación a los hechos que tienen que ver con Inés, procediendo a declarar prescrita la acción penal adelantada contra Carlos por el delito de violencia intrafamiliar simple y en consecuencia cesar el procedimiento sin más consideraciones, tal como en efecto se dispondrá en el acápite resolutivo de esta providencia. Y efectivamente los numerales primero y segundo del resuelve declaran la modificación del cargo para excluir la agravante, y luego se declara por prescripción la preclusión de este procedimiento. Que si el juez puede oficiosamente declarar la prescripción, hemos escuchado discusiones que sostienen que siempre deberá requerirse la petición de parte. Sin embargo, comparto con ustedes, para reforzar el pensamiento del honorable tribunal, dos radicados. El primero es el radicado 44.824, decisión del 5 de agosto del año 2015, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia deja dicho: no obstante las ostensibles deficiencias argumentativas que muestra la demanda,
También en este cargo, el fenómeno de las prescripciones de orden público, y ello impone que la autoridad judicial haga el pronunciamiento que corresponda en el momento en que se detecte. Esto estaba para inadmitir la demanda de casación en relación con el alegato de prescripción, entre otros, y la Corte dice no, esa es una carga que le corresponde también al funcionario judicial. Y ese pensamiento se reitera en otro radicado, que es el 43.997, decisión del 10 de febrero del año 2016, en el que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informa: de la misma manera, ha sido pacífica la posición de esta corporación en cuanto que corresponde al funcionario judicial que advierta la existencia de una causal objetiva de improcedibilidad de la acción penal, su reconocimiento. Sobre el punto, ha dicho en radicado 44.824 de agosto 5 del año 2015, no obstante, las ostensibles deficiencias argumentativas que muestra la demanda, también en este cargo, el fenómeno de la prescripción es de orden público y ello impone que la autoridad judicial haga el pronunciamiento que corresponda en el momento en que se detecte, observando que es una reiteración del pensamiento. Pero la Corte sigue diciendo: bajo esta precisión, indudablemente correspondía al tribunal ad quo el estudio de la existencia de la causal de extinción de la acción penal, dado que su estructuración impide que se continúe con cualquier trámite procesal ante la inactividad del Estado, que conlleva como sanción la pérdida de la potestad de investigar, juzgar y condenar. Por tanto, no le asiste razón al fiscal al pretender que la actuación sea devuelta al tribunal para que se mantenga el sentido del fallo condenatorio, a pesar de haber operado el fenómeno de la prescripción respecto al delito de fraude de resolución judicial, no solo por la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal, sino porque tampoco alcanza la sala a comprender la finalidad perseguida de privar de eficacia los actos procesales cuando la subsiguiente decisión será idéntica a la ya anulada. Recuérdese, la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal. Ratifica entonces la Corte Suprema ese acierto en la decisión del honorable tribunal expuesto en el radicado 2016-14547 del 21 de agosto del año 2024, siendo que el juez, al encontrar una causal objetiva de prescripción, tiene que reconocerla y proceder oficiosamente a declarar la preclusión de la investigación. Dios sigue en control de nuestras vidas. Amén y amén.